Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Bueno, soy abogada e integrante de La Hoguera, que es una organización feminista de Ushuaia, Tierra del Fuego, que es parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito y de Socorristas en Red. Agradecemos la oportunidad de participar nuevamente en este debate que comenzó en diputados, donde obtuvo media sanción el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, y hoy le decimos al Senado que esperamos que se sancione la ley. Desde el Fin del Mundo acompañamos a mujeres brindándoles información sobre aborto y a otras mujeres criminalizadas por haber abortado. Señalamos desde nuestras experiencias que la criminalización es selectiva, que falta información oportuna acerca del aborto no punible, que los abortos clandestinos ponen en riesgo la salud y vida de las mujeres y que no hay acceso a la educación sexual integral. Hoy, a menos de 15 días del debate en el recinto, señores senadores y senadoras, advertimos que uno de los mayores obstáculos para el acceso a este cambio legal es una determinada moral que se impone contrariando al derecho vigente. Dicha moral violenta las acciones privadas de las mujeres y personas gestantes que deciden abortar y con ello se pone en riesgo nuestra vida, libertad, salud y educación y salud sexual integral. Conocemos como militantes del territorio los fuertes lobbies de los fundamentalistas de los derechos del feto, como los denominó la doctora Aida Kermermagen de Carlucci. Ellos obstaculizan este avance legal impostergable de la democracia. Sabemos que estas presiones están latentes en el Congreso al momento de emitir un voto. Tierra del Fuego no ha sido ajena a las presiones con proyectos legislativos que privilegian determinada moral. Cabe agregar que fueron presentados sobre tablas, sin discusión en comisiones y mientras se llevaba a cabo el presente debate. El 22 de marzo pasado, la legislatura de la provincia de Tierra del Fuego aprobó sobre tablas y a espaldas del movimiento de mujeres organizado la instauración a nivel provincial del 25 de marzo como el Día de los Derechos del Niño por Nacer. Nos movilizamos y exigimos el veto a nuestra gobernadora, pero finalmente se promulgó la ley. Ahora el Ejecutivo debe organizar acciones para defender la vida humana desde que ha sido concebida en el vientre de la madre. Ya se fundamentó acabadamente en este recinto cuál es el alcance legal del derecho a la vida. Esa vida depende de una gestación voluntaria y además su protección es gradual, incremental y no absoluta. Esa vida prenatal no puede ser entendida como una persona, citando lo resuelto por la Corte Interamericana, en el caso Artavia Murillo. La ley provincial yerra en la definición jurídica de los vocablos vida, madre y concepción. Además, las acciones que ordena se contradicen con las leyes de educación sexual integral vigentes desde 2006, en cuyo marco debe garantizarse la educación sexual integral de las niñas, adolescentes y mujeres, incluido el derecho a la interrupción legal de un embarazo bajo las causales ya vigentes. En segundo lugar, queremos comentar acerca de otro proyecto que se encuentra bajo tratamiento de este cuerpo denominado El Estado se hace cargo y te acompaña, impulsado por el senador Pinedo y la senadora Fueguina Boyajian. Entendemos que este proyecto también intenta imponer determinadas creencias de forma autoritaria y contrariando nuestro sistema jurídico vigente. Con esas insistencias fundamentalistas pretenden obstaculizar la sanción de la interrupción voluntaria del embarazo. El proyecto parte del desconocimiento del deseo materno de gestar, intentando suplir algo tan subjetivo con acciones del Estado, violentando el derecho personalísimo a la libertad de conciencia. El deseo de maternar se ampara en nuestra autonomía, en la autodeterminación, en la igualdad en el goce y demás derechos reconocidos ampliamente. Lo reiteramos, no existe un derecho constitucional a la vida desde la concepción. El proyecto nos trata como envases, vulnera derechos sexuales y reproductivos y de aprobarse constituiría un elemento estatal regresivo que induce maternidades forzadas como una forma de tortura en los términos así definidos por el Comité contra la Tortura. Intenta convencer a las mujeres pobres a gestar, a forzar sus maternidades desde el Estado. Otro dato a destacar es que si bien Tierra del Fuego se encuentra entre las provincias que tienen protocolo de interrupción legal del embarazo, existen resistencias morales de los efectores de la salud para su aplicación. En el Hospital Regional de Ushuaia hay solo 2 médicos del servicio no objetores de conciencia que acompañan las interrupciones legales del embarazo vigentes desde 1921.
En este debate se expusieron diferentes posturas, teorías y experiencias. Solo una minoría pudo dar cuenta de esa experiencia de abortar. Ahí reside uno de los antagonismos que se plantea en el poder que tenemos las mujeres. El poder de decidir, abortar y no abortar, ambas decisiones llenas de complejidades, pero amparadas en la libertad de conciencia, la libertad de religión y la absoluta autonomía sobre nuestros cuerpos, todos derechos y garantías con protección constitucional y convencional. Porque cuando decidimos estamos eligiendo la vida que queremos tener. Esas decisiones son acciones privadas que no pueden ser objeto de injerencias estatales. Señores senadores y senadoras de las provincias, es indispensable que reviertan el sistema actual para eliminar las imposiciones autoritarias sobre nuestros deseos, que el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que se aprobó en diputados sea ley, reconociendo nuestras capacidades y que reconozca el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. De no aprobarse esta ley, se continuará violentando el derecho al disfrute sexual igualitario, privilegiando creencias patriarcales y religiosas por sobre quienes no las tenemos. Se ignorará sobre todo al movimiento de mujeres que entre sus logros tiene el derecho al voto, la Ley de Protección Integral contra las Violencias Machistas, el matrimonio igualitario, entre otras leyes. El movimiento de mujeres que también hizo posible este debate en diputados y senadores y gracias a ello también estamos hoy en el recinto. El proyecto sobre el que dictaminará esta comisión se centra en la voluntariedad, no impone creencias determinadas. La interrupción del embarazo constituye una garantía. Sí, solo sí, las mujeres y personas gestantes así lo decidan. Si la ley no se aprueba, el Estado continuará protegiendo una moral determinada que privilegia la vida humana desde la concepción por sobre la vida de las mujeres, por lo tanto, seguiremos siendo ciudadanas de segunda. No somos envases, nosotras ya decidimos por derecho propio y nos acompañamos. Nuestra experiencia en la práctica socorrista se nutre día a día de redes de cuidado, de saberes construidos, de capacidad de escucha constante, de respeto por las múltiples creencias, pero exigimos que las leyes nos igualen. Estamos en pie de lucha para que el 8 de agosto el aborto sea ley. Ninguna concepción moral puede subvertir ese problema político y de salud pública. Nosotras nos seguiremos acompañando. Hoy en este recinto ustedes tienen la posibilidad de sancionar la ley o continuar avalando el aborto clandestino. Muchas gracias. Gracias, doctora Verón. Senadora Nancy González. Gracias, señor presidente. Gracias por venir a exponer. Una preguntita, porque en estos días he escuchado algunos expertos que han venido a exponernos que por más que hoy el aborto esté penalizado, no se perseguía a las mujeres que se realizaban dicho aborto. ¿Usted qué considera? ¿Son perseguidas penalmente en la actualidad las mujeres que se realizan un aborto clandestino, por ejemplo? Sí, nosotras, bueno, yo tuve la oportunidad de ser defensora penal de varias mujeres que estaban acusadas por abortar en Tierra del Fuego y que el fiscal había pedido la pena de 1 año de prisión en suspenso. Inclusive otro caso de una mujer que es reciente, que la absolución fue del año pasado y el caso es de hace 2 años. O sea, son cuestiones recientes. Si quieren les cuento un poquito sobre este tema. Nosotras detectamos estos casos porque las mujeres se acercaron, porque no tuvieron acceso a la defensa pública. A través de la Defensoría Pública no se articuló la causal de aborto no punible, porque además se trataba de abortos no punibles que estaban justificados legalmente. La defensa oportunamente no lo articuló, lo decimos como una cuestión más, como otro obstáculo más, digamos, que los que señala FAL, ¿no? Que no se pudo articular esa defensa. Entonces se acercaron a nuestra organización, yo decidí asumir la defensa y bueno, en uno de los casos, el del año pasado, la mujer fue una cuestión muy persecutoria hacia la mujer y además le embargaron 100.000 pesos, con lo cual todo su sueldo estaba destinado a pagar ese embargo y fue apelado y la Cámara revirtió. Tuvimos que hacer mucho trabajo, muchas presentaciones de amicus curiae, citar expertos para que se reviertan esos casos. O sea, no son casos sencillos de que, en los casos en que la defensa se presenta y se cierra el caso. En otro caso anterior, donde había 2 mujeres imputadas por aborto que se absolvieron hace 3 años, fueron absueltas hace 3 años, había llegado a instancia de juicio oral.
un expediente de más de 3 cuerpos y también tenemos conocimiento de otras situaciones de denuncias en comisaría, que bueno, que luego la comunicación se da con posterioridad a fiscalía y ya la causa se inicia y hoy en día los antecedentes del procesamiento implican una imposibilidad, o sea, salen registrados los antecedentes en el fichaje de antecedentes y en la práctica, al menos en Tierra del Fuego, en uno de los trabajos más comunes que es el de la fábrica, sobre todo en Río Grande, es un impedimento para acceder al empleo. O sea, acá había obstáculos con relación al acceso a la salud, al riesgo del patrimonio, al acceso al trabajo, todos generados por situaciones que además eran legales, que eran abortos no punibles. Bueno, esto nos preocupa, allá en lo local pudimos advertirlo y no sabemos si esto ha cambiado porque no tenemos conocimiento si hay prevenciones respecto de esta situación. Sí entendemos que algunos medios alarman cuando aparece un feto y quizá una mujer no quiere ir al hospital por un aborto no punible, temiendo que le pase como a Belén de Tucumán, que la terminan imputando por un aborto que no era tal. Sigue habiendo los efectos de la criminalización siguen estando, por lo menos en lugares chicos. Piensen también que hay una ciudad que ni siquiera tiene, que es Tolwyn, que ni siquiera tiene el Poder Judicial, o sea, hay defensores que van todo, pero no hay un edificio, no hay institucionalidad. Entonces, bueno, cuando falta esto, también, digamos, nos preocupa. Eso es uno de los mayores motivos que decimos que es necesario que se despenalice y, bueno, sobre todas las cuestiones que se legalice para que el acceso sea real. Y lo que analizamos en estos casos fue que a pesar de que estaba FAL y a pesar de que Tierra del Fuego tiene el protocolo de abortos no punibles, no se aplica, hay varios estudios realizados sobre este tema, que los protocolos, aun cuando existen en las provincias, no se aplican en la práctica y no llegan a articularse, inclusive son criminalizadas las mujeres. O sea, en este caso fue muy evidente esa situación. Y tampoco hubo fallos, si bien las mujeres fueron absueltas, no hubieron como el fallo del Superior Tribunal de Justicia de Tucumán, donde hubo una revisión y se determinó que había existido violencia institucional hacia las mujeres. Acá simplemente, lo cual estuvimos satisfechas con la decisión, las mujeres fueron absueltas, pero no hubo una revisión de la práctica judicial o qué pasó luego de FAL, etcétera, como sí hubo en el fallo de Belén de Tucumán. Entonces todavía falta mucho a nivel judicial. Entonces, bueno, espero que responda a su pregunta, senadora. Senadora Elías. Buen día, bienvenida. Buen día. En base a lo que le estaban preguntando recién, según las páginas de rescatistas de su asociación, dice que han acompañado a 14.752 mujeres y de las cuales 12.081 las han acompañado a abortar. Con 2 médicos que usted nos está planteando, supongo que son todos abortos no punibles, supongo. Y le quiero preguntar si de esas 12.081 mujeres que han abortado acompañadas por ustedes, ¿hay alguna de esas 12.081 que esté presa o alguna cosa de las que está usted explicando? Sí, quería contestarle que nosotros somos de Ushuaia, Tierra del Fuego, y somos parte de una organización que es más grande, pero digamos, realizamos lo que se llama socorrismo, que es brindar información sobre aborto y hemos acompañado interrupciones legales de embarazos en el hospital regional, que es de donde podemos extraer esta conclusión, que también hay resistencias de los objetores de conciencia, donde más allá de que digamos, tienen el derecho a la objeción, como sistema, la mayoría son objetores. O sea que inclusive cuando hay una interrupción legal del embarazo, es complejo el acceso a la práctica por la poca cantidad, digamos, por la proporción de la cantidad de médicos en el servicio y, bueno, hay solamente 2 médicos que no son objetores. Y con respecto al otro, lo que le decía, bueno, concretamente nosotros lo que hacemos es brindar información sobre aborto, que es la información que está disponible en Internet, en todos lados, respecto que brinda la OMS. Y también sobre las causales que están en el derecho vigente y sobre todo lo que dice FAL, el protocolo vigente en la provincia de Tierra del Fuego. Senadora Brizuela.
Gracias, presidente. Buenos días, doctora. Buenos días. Según lo que usted acaba de exponer, elegir la vida que queremos tener implica decidir quién vive y quién no. ¿No le parece que justamente es una posición como la misma que usted denuncia para el otro lado, algo autoritario, fundamentalista, condicionar la existencia de vida al deseo y generar de esta manera un derecho absoluto, algo que no existe, ¿no?, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, el derecho absoluto de la mujer y la libertad de conciencia y la libertad de decidir sobre su propio cuerpo? Claro, lo que yo estaba diciendo, y que bueno, que obviamente, disculpen si se reitera, porque yo entiendo que ya pasaron muchísimos expositores en general, es que lo que se está privilegiando es una determinada creencia que valora la existencia de vida desde la concepción por sobre otra creencia, y el Estado, como dijo la senadora hace un rato, es el que tiene que dar una solución jurídica a este dilema. O sea, no se puede privilegiar una posición ideológica por sobre la libertad de todas las creencias. Usted es abogada, ¿verdad? Sí. Estamos discutiendo acá de derechos y de leyes, no Sí. estamos discutiendo sobre creencias ni religiosas ni Exactamente. morales. Permítame sino de completar leyes. la respuesta. Justamente estamos diciendo que hay un derecho a la libertad que se basa en el derecho a la personalidad jurídica, que deriva en la autonomía de las personas, que implica el derecho a la libertad de expresión, de conciencia, a no tener injerencias sobre la libertad de pensamiento. En ese caso, lo que se establece es que existe un derecho a la vida de las mujeres que digamos, entrando en conflicto de derechos sobre ese supuesto derecho que ustedes plantean a la vida, en realidad el Estado ya definió, por ejemplo, en el caso del aborto no punible, que se permite realizar un aborto porque es más importante, digámoslo en términos sencillos, el derecho a la vida de la mujer, que implica un montón de cuestiones, la salud integral, la salud psicofísica, su derecho sexual y reproductivo, la no discriminación respecto al, por ejemplo, al varón que tuvo el mismo derecho sexual al goce y no quedó embarazado. En ese sentido, el Estado tiene que legislar para todos, no puede privilegiar unas creencias, porque esto yo lo que decía es parto de que el derecho a la vida intrauterina, en los términos que veníamos, digamos que venía desarrollando el escrito, no está avalado por el derecho. Entonces, en ese sentido, privilegiar un derecho por sobre otro, el de una población, sería descalificar a las personas que deciden abortar, que no tienen esa creencia, porque en definitiva no está basado, no hay un derecho a la vida de ese feto, y se establece que hasta la semana 14 el Estado puede determinar que la interrupción del embarazo puede ser voluntaria. No se impone esa decisión a quien considere que, porque hay religiones y pensamientos que consideran que cualquier vida debe ser recibida y que los embarazos van a ser producto de, todos los embarazos van a ser llevados a término. No se impone que esas personas interrumpan sus embarazos, pero sí se respeta a todos por igual. O sea, no se impone una creencia determinada con este proyecto de ley. Eso es lo que queremos decir. Y eso estamos hablando, digamos, desde el punto de vista del derecho, porque no se puede discriminar a las personas privilegiando una creencia por sobre otra creencia. Como se ha discutido en varios temas, digamos, en nuestro derecho, cuando se privilegia o se dispone que, digamos, que hay que tener determinado culto o determinada condición etaria, digamos, etcétera. Gracias. Yo insisto, no se trata acá de creencias o de dogmas, se trata de lo que dice la ley. Podemos tener un juicio de valor sobre la ley, estar de acuerdo o no, que nos parezca más o menos injusta, pero el sistema jurídico argentino reconoce la vida desde la concepción y la protege. Digamos, y bueno, esa es la diferencia que entendemos, digamos, junto con lo un que montón, se plantea sí, desde lo que usted está exponiendo es digamos, un derecho absoluto desconociendo este sistema jurídico. No, yo lo que digo es que podemos estar o no de acuerdo, son, pero perdón, son opiniones diferentes, claro, cada uno expresa la suya y contestamos la pregunta y seguimos. Gracias, bueno, doctora. gracias. Gracias, doctora Verón.